establecer la comunicación directa con Gualeguaychú. Allí se encuentra trabajando nuestra compañera de tareas, Sabrina Melchiori, que nos va a traer un relato espeluznante que viene de la mano de una de las víctimas, concretamente del intendente de Gilbert. Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Estamos en Gualeguaychú, ya delante de lo que es este anexo de la unidad fiscal de la ciudad, porque precisamente aquí es donde se está desarrollando la audiencia de imputación. La fiscal Martina Cedrés le está tomando en este momento declaración de imputado al intendente de la localidad de Gilbert, una localidad que, como bien decían en los adelantos, está conmocionada por este hecho. Esta mañana tuvimos la oportunidad de ir, de recorrer, de hablar con algunos vecinos y corroborar que realmente es un hecho muy conmocionante para un pueblo tan pequeño. Estamos hablando de un pueblo del departamento de Gualeguaychú que no tiene más de 1.500, 2.000 habitantes. Y que, bueno, un hecho como este, con estas características, por supuesto, que no solo que ha sacudido al pueblo, sino que también lo ha dividido en sus opiniones respecto de lo que se ha denunciado, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conversar dentro de su domicilio con quien denunció al intendente Constantino. Ella trabajaba en este momento de licencia en el área de prensa, de modo que, bueno, ella nos contaba los detalles del trabajo que realizaba y la cercanía, justamente por estar en el área de prensa, la cercanía que mantenía con el intendente y, por supuesto, los hechos que fueron derivando en ella en una necesidad de recurrir a un tratamiento psicológico primero, psiquiátrico también después y bueno, y finalmente después de hacer otros intentos y de evitar la denuncia, se animó, realizó la denuncia correspondiente y bueno, los hechos que ya todos conocemos. Tras la violación de la restricción perimetral, el intendente de la localidad se encuentra detenido y en este preciso instante está prestando declaración ante la Fiscalía. Es importante lo que vos mencionás porque más allá del delito concreto de abuso sexual simple, hay atrás un abuso de poder, ¿no? Teniendo en cuenta la figura y el lugar público que ocupaba, la función pública que ocupaba, en este caso el presidente municipal. Estamos hablando de más de un hecho, ¿verdad? Según lo ratificado no solamente por la víctima, sino también por algunos testimonios. Sí, hay otros testimonios más que no han dado a conocer su identidad, que también tuvieron en su momento bueno, el atino de acercarse hasta la casa de esta señora, de la denunciante que conocemos, que visitamos hoy, para contarle también lo que ellas habían sucedido y bueno, y no se descarta también la posibilidad de que haya más denuncias, que haya más testimonios, porque esto está recién empezando, es un proceso que recién se inicia. Bien, contanos un poco más qué es lo que pudiste observar respecto de la comunidad. Nos contabas que es una localidad muy, pero muy pequeña, de prácticamente 1.500 habitantes y que más allá de la sorpresa por la detención del presidente comunal, hay opiniones divididas respecto de qué es lo que ha ocurrido allí. Exactamente, sí, hay quienes, como ocurre por lo general en estos casos y como ocurre por lo general en ciudades tan pequeñas donde se conocen todos, también claro, están quienes creen, quienes no creen, como siempre, ¿no? Pero hay un detalle importante, por ejemplo, respecto de la situación de esto de la restricción perimetral. Ubiquémonos en un pueblo donde, como decíamos, 1.500 habitantes, las casas están muy distanciadas entre sí, quizás en una sola cuadra encontremos apenas 2 viviendas, claro, en una manzana no más de 4, mucho terreno alrededor, mucho terreno interno, zonas de chacra o semichacra, son muy pocas las cuadras céntricas, por decirlo, asfaltadas del pueblo, entonces la distancia entre el domicilio de la persona que denunció y el municipio es menor a 400 metros, de modo que ya el intendente, cuando iba a trabajar al municipio, ya estaba violando la restricción perimetral. Estamos hablando de una localidad pequeña, donde 400 metros ocupan mucho espacio dentro del ejido de la comunidad. Pero más allá de eso, que en ese caso, bueno, no habría inconveniente, ella manifestaba las veces que él pasaba por el frente de su domicilio, pasaba por la esquina, algunos vecinos que le avisaban que estaba dando vueltas, era muy fácil de distinguir porque el único vehículo en el pueblo de esas características, el modelo de vehículo de la propiedad del intendente era el único, nadie más tenía ese vehículo, entonces era muy fácil de
de identificar. Y bueno, como bien mencionabas, esto, además del abuso sexual, también el hecho del abuso de autoridad. Estamos hablando Exacto. de algo que ocurrió en el ámbito laboral de un municipio donde, bueno, la denunciante también nos contaba, un municipio que ha tenido las capacitaciones de la ley Micaela, que han trabajado en cuestiones de género y que, sin embargo, aún en ese ambiente encontró por ahí personas que lo tomaran con liviandad a la denuncia, al hecho, y no con la gravedad que supone. Sabina, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en los tribunales allí de Gualeguaychú? ¿A qué hora comenzó la audiencia y qué es lo que se espera? Si hay algún trascendido respecto de la audiencia que se está concretando ahora, en donde le están haciendo seguramente lectura y descripción de los hechos. Bueno, mira, el lugar donde se está realizando esto que estamos mencionando, la descripción de los hechos y demás, es aquí en esta habitación del anexo de las fiscalías de Gualeguaychú. A una cuadra tenemos nada más la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad, la plaza principal San Martín, y una cuadra más allá, es decir, 2 cuadras de este lugar donde me encuentro, se encuentra el Palacio de Tribunales. Bien. Esto es un anexo donde trabaja la fiscal Martina Cedrés, y según nos informaron, nosotros llegamos de Gilbert a Gualeguaychú apenas pasadas las 12 del mediodía, ya estaba aquí el intendente de Gilbert, Constantino, recibiendo, ¿no?, la imputación por estos hechos. Bien. Sabina Belchori, muchísimas gracias por toda la información y por todo el análisis de esta noticia. Seguramente vamos a seguir en comunicación para avanzar precisamente en este tema con más novedades. Hasta luego. Hasta luego. Bien, una fuertísima denuncia contra el intendente, contra el presidente comunal entonces de Gilbert en el departamento Gualeguaychú por abuso sexual simple. En estos momentos se están concretando entonces la audiencia imputativa allí. Vamos a las próximas ediciones informativas a tener más novedades y más testimonios al respecto.